Así muchos crean que el final está cerca para el sedán de lujo tradicional, sus numerosas virtudes dinámicas y la demanda en mercados establecidos dicen lo contrario. El Serie 5 es un gran ejemplo de este tipo de automóvil. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Les voy a ser muy sincero. Este 530 la verdad no era un carro que esperábamos tener. Fue, digamos, una grata sorpresa porque llegamos por un carro y al final salí en este, porque el otro no pudo estar disponible. No pasa nada. Y antes que nada esperemos que el micrófono esté filtrando bien toda esta lluvia que apenas acaba de empezar, porque claro, justo antes de grabar empezó la lluvia, porque ya saben cómo es la lluvia, ¿no? Llega siempre en el momento más inoportuno, pero no pasa nada. ¿Qué les puedo decir de este Serie 5, de esta generación del G30? Un carro que no manejo desde el 2018. El último que manejé fue un M5 precisamente, en una comparativa que hice contra un E63 y un Cadillac CT SUV. Ya les meteré a Enrique por ahí una foto de aquella comparativa que hice. Antes de ese manejé un 540, para tener algo de contexto. Un 540 con un paquete M, un carro tremendamente equipado en cuanto a opcionales en ese momento. Recién salió esta generación. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Esto es un 530. El conocidísimo motor V48 que también funciona en todo lo que se lo ponen. La conocidísima caja ZF de 8 velocidades que también funciona en todo lo que le ponen. Y eso sí, ya con el facelift. Este Serie 5 recibió su actualización ya en Colombia a finales de 2020. Y de hecho este carro por placas es de aquella época. ¿Y qué les puedo decir? Es un carro fantástico. No importa que es el 530, que es el de 4 cilindros. Es un carro tan bien puesto a punto, tan bien calculado en su enfoque como un BMW, pero al mismo tiempo con esa identidad de la actual Serie 5. Porque ¿qué les puedo decir? El E60, tal como pasaba con el E90, eran carros un poquito más rígidos de lo que podría esperarse, pero en ese sentido muy adecuados para el purista de BMW. Luego siguió el F10. El F10 seguía siendo una especie de Serie 3 grandote, pero para bien. Para bien porque era un carro muy ágil. A mi modo de ver, un carro muy ágil, un carro muy natural en cómo se manejaba. Seguía siendo un Serie 5. ¿Qué pasó con este G30? Lo refinaron al punto de que cuando yo escribí la prueba del 540 en 2017, a mí me pareció como si fuera un pequeño Serie 7, por lo refinado que está. Pero ¿saben? Este 530 conserva mucho de ese refinamiento que me hizo en ese momento afirmar en aquel artículo impreso que era como un pequeño Serie 7, pero conserva esa agilidad que uno espera de un Serie 5. Sí, es un carro largo, es un carro que ya se acerca a los 5 metros de largo, mucha distancia entre ejes, ocupa todo este carril completo. Y eso que todavía no es un Serie 7, o un Serie 8, o un Serie 6 GT. Pero aún así, es un carro ancho, es un carro grande en términos generales. Y la respuesta del chasis se me hace soberbia. Esto no tiene unas llantas opcionales con bajo perfil, unos rines desproporcionados. No, tiene unos rines razonables, unas llantas de tamaño también muy sensatas para nuestras vías, más teniendo en cuenta que como en BMW no hay una llanta de repuesto, sino que dependemos de unas run flat. Y aún así la calidad de marcha es fantástica. No va a tener la suavidad y la sedosidad de un Audi A6,
No va a tener, digamos, ese nervio que ahora tienen los Mercedes clase E, sino que está justo en un punto medio súper interesante. Porque una 6, sí, una 6 tiene un muy buen esquema de suspensión, motor longitudinal, pero su base en este tipo de versiones no tan potentes es de tracción delantera. Este es un propulsión trasera, como debe ser. ¿Y qué pasa? A pesar de ese refinamiento, sigue siendo un BMW en la precisión y en la inmediatez de su respuesta. Yo no tengo que ponerle el modo Sport para tener algo de esa respuesta. El modo Sport me va a endurecer un poco la dirección, me hace un poco más inmediata la caja del acelerador, pero ¿saben qué? No hace falta. Déjenlo en Comfort y relájense y el carro va a responder perfectamente bien en la gran mayoría de situaciones. La dirección puede que no sea la más natural de su tipo, es normal en un sedán moderno, es normal en un carro moderno, pero ya que hablo de sedanes, los alemanes son muy buenos haciendo muchos tipos de carros, pero especialmente sedanes. Ese es su tipo de carro estándar para que alguien llegue, tenga uno, se mete en un autobahn y vaya a fondo. Y aquí este carro tiene precisamente ese enfoque de ir rápido, pero ir rápido bien. Ir rápido bien en el sentido de que la dirección no es de las más rápidas, no es excesivamente inmediata. De hecho son 3 vueltas entre topes más o menos, que eso para estándares actuales incluso califica como lento, pero no. Es una dirección gradual, en su punto. No voy a decir tan en su punto como en un Serie 3, pero para un carro de este tamaño está perfectamente bien. Si acaso me habría gustado un aro del timón un poquito más delgado, pero a BMW le encantan sus aros gruesos. Y uno con los años, uno va valorando un timón más delgado en el que uno pueda maniobrar con un poquito más de precisión. ¿Y qué es lo que va a pasar también? Los pedales. La respuesta al acelerador inmediata pero no agresiva, simplemente correcta, la que es. El freno como en BMW, siempre inmediato pero no excesivamente sensible. Esta caja sigue siendo de las mejores del mercado entre las automáticas de convertidor de torque e incluso mejor que algunas de doble embrague, lo suficientemente rápida pero al mismo tiempo bastante suave. Lo hace prácticamente todo bien y les digo algo, no es un SUV y no es un SUV para bien por el nivel de estabilidad que tiene, porque un SUV de BMW, por más bueno que sea, no puede entrar a una curva con la agresividad que puede hacerlo esto, plantado, seguro, da gusto manejarlo. Y otra cosa que se aplica no solo para BMW sino para todas las marcas, un buen sedán de este segmento o incluso del segmento mayor no puede ser superado en suavidad por ningún SUV tampoco. Un SUV así tenga mayor recorrido de suspensión tiene que tener cierto enfoque todoterreno que arruina un poco la marcha. La suavidad de un sedán de estos, de un sedán de corte ejecutivo, es fantástica. A menos de que se trate de algunas versiones deportivas, pero hablando de este tipo de versiones, son carros que ruedan de una forma en la que uno come kilómetros con gusto, en la que uno incluso pierde el afán. Uno solo exige estos carros cuando es verdaderamente necesario. O a veces pasa que uno va más rápido de lo que cree, por lo bien aislados que están del entorno. Es decir, yo realmente en este momento se me hace muy complicado encontrar un problema, o más que un problema, algún apunte negativo o mejorable en la conducción de este Serie 5. Les decía, no tiene la sedosidad de la 6, pero qué bueno que no la tenga. La idea es que las opciones en el mercado sean distintas. El A6 se enfoca ese refinamiento, es más gradual en sus reacciones, este es más inmediato, más directo. El clase E está ahí en un cambio de identidad medio extraño, porque un W211 era una cosa, luego el 22 era otra cosa y el 203 era otra cosa. Entonces ahí Mercedes pues digamos que está en un cambio de público objetivo medio extraño, pero BMW sencillamente sigue siendo BMW. ¿Qué podría pasar? Siendo propulsión trasera tiene un balance dinámico fantástico, buenísimo, que estábamos disfrutando ahorita cuando esto estaba seco, pero precisamente por no ser de tracción integral y con toda esta cantidad de torque, son 350 newtons, pues no va a tener la mejor capacidad de tracción en este tipo de terrenos. Pero nada que un manejo sensato y un buen control de tracción no puedan corregir en un manejo, digamos, razonable. No en una exigencia innecesaria
una exigencia que no tenga sentido en una conducción normal. Un carro verdaderamente encantador para un nicho muy pequeño, porque ahora todos quieren camionetas, pero les digo algo, este carro para un tipo de manejo diario no es tan limitado. Sí, es un carro muy ancho, pero no es tan bajo como pareciera. Y realmente son muchos beneficios de un buen automóvil. Da gusto este Serie 5, realmente. Casi digo Serie 7, porque lo que les decía al comienzo, el Serie 5 en su evolución parece una especie de Serie 7 chiquito por esa suavidad que ha ganado. Es normal omitir las ventajas aerodinámicas de una berlina de verdad, en la forma en cómo ganan velocidad, en la velocidad máxima y en consumos de combustible en carretera muy bajos gracias a la poca resistencia al avance. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Por la edad que ya tiene el Serie 5 en el mercado, al haber salido más o menos en 2017, puede que no tenga esa espectacularidad la cabina de un clase E, que recurre a, y valga la redundancia, a recursos visuales de forma y no de fondo, o a la modernidad que ha alcanzado el A6. Estoy utilizando las dos referencias directas alemanas, no nos vamos a ir a un S90 o a un XF o alguna de las opciones japonesas que venden en Estados Unidos, no. Centrémonos en esos tres, no nos compliquemos. ¿Y qué pasa con el Serie 5? Obviamente, por un tema de tamaño, no nos vamos a quejar de espacio, aunque eso sí, muchas veces estos sedanes no son los más amplios teniendo en cuenta sus dimensiones. Partamos de que es un tablero, bueno, aquí no tanto, pero a veces es un tablero relativamente largo, un motor longitudinal, asientos voluminosos, paneles de las puertas muy anchos. Entonces el espacio está bien para su segmento, no necesariamente para su tamaño, pero para su segmento está más que bien. Me encanta ese enfoque tan marcado de BMW en cuanto a que ellos tienen claras sus prioridades. ¿Y cuáles sus prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? Una buena posición de manejo. Aquí está. Puede ir muy bajo, volante casi vertical, la consola a la altura perfecta, la parte del apoyo del codo de la puerta a la altura perfecta. Tengo una posición de manejo que puede ser descansada pero muy precisa. Acelerador anclado al suelo, como tiene que ser en BMW. Todo muy al alcance, todo como tiene que ser. Y pues están los ahorros usuales en BMW, lo que ellos no priorizan tanto, que bien puede ser su eterno cinturón de altura fija, que uno tiene que irse a un vehículo ya muy costoso para tener apoyo lumbar en los asientos, y pues dicho sea el paso, los asientos siguen siendo muy buenos. Esa combinación de un mullido inicial marcado, pero ya luego uno llega a una firmeza en donde uno puede aguantar unas buenas horas en la carretera y uno llega como si nada. No sobraría el apoyo lumbar, pero el enfoque en BM es así.
no lo tiene. Y puede irme un X6 que cuesta 140 millones más y tampoco va a tener su apoyo lumbar. ¿Cuál es el otro ahorro? Por decirlo así, el tacto de algunos botones, alguna textura, nada grave realmente. Está en el nivel esperable, la ergonomía es fantástica y pues algún material que es de calidad, no lo tomen a mal, es bastante bueno, solo que digamos ese tacto que va a tener no va a ser digamos tan de lujo, sino que va a ser más funcional. Y eso pasa en muchos BMW que no tienen ese paquete opcional de cuero extendido, por ejemplo en el tablero. Igual, sigue estando bien hecho, bien ajustado y como les decía, no va a tener la espectacularidad de alguno de sus competidores, va a ser un tablero hasta cierto punto sencillo, pero va a estar la tecnología ahí. Como buen BMW en Colombia, sigue teniendo sus mapas integrados, yo no estoy dependiendo únicamente de los mapas del Waze. Y unos instrumentos digitales que a la fecha sigo sin acostumbrarme mucho al tacómetro invertido de estas nuevas generaciones de BMW, algo que estrenaron con el Serie 8. Yo extraño las esferas tradicionales que uno tenía siempre, para algunos monótonas, pero no, era parte de la limpieza de BMW, ahorita lo variaron un poquito, pero sigue habiendo un termómetro del agua muy preciso, unos indicadores legibles, visibles, claros. Si acaso hay que acostumbrarse a que, por ejemplo, el modo de manejo está acá o el indicador de cambio está acá, pero uno se va acostumbrando. El computador de viaje, como es tradición, desde la punta de la palanca de las direccionales. Y hablando de la palanca de las direccionales, ya no regresa al mismo lugar al activarla, ya queda en una posición fija. Eso lo retomaron con el Serie 5 hace unos años, pues ya con esta generación. Buena decisión ahí. Y si acaso a veces me confundo un poco con el hecho de que el volumen yo lo cambio es con estos botones. Yo asociaría que fuera con esta ruedita, pero en realidad no es así. Y esta parte es únicamente para el limitador o el control de crucero. Podría aprovecharse para algo más, pero no, es el enfoque de BMW y la verdad está muy bien. Y algo que siempre me ha gustado en BMW es esa dualidad en donde el iDrive cada vez es más intuitivo, con la perilla y los accesos directos, pero pues también tengo la pantalla táctil de todas maneras, y una pantalla táctil de muy buena respuesta, decente tamaño, una buena integración a pesar de que no está directamente empotrada en el tablero, sino que está un poquito por encima. Y otra cosa, los accesos directos que yo tengo acá, me los está marcando ahí, no son solo emisoras, yo también puedo tener otro tipo de informaciones almacenadas acá. Entonces ahorita en las impresiones de manejo trae el flujo de energía, entonces no es necesariamente una emisora, o toco, me salen los datos del viaje actual, entonces me sale pues los consumos, todo eso, el computador de viaje mejor dicho. Entonces es una cabina bien diseñada, como siempre en BMW. Sacas un poquito más de negro piano de lo que habría esperado o de lo que le gustaría más de uno. Incluso en esta integración acá de la consola, me gusta cómo se integra incluso esta forma. Como siempre en esta marca, todo en su lugar, todo bien puesto. No se enfocan en la espectacularidad innecesaria, sino una buena funcionalidad. Algo más de modernidad en algunos de sus competidores directos o en sus competidores directos, pero pues igual eso es gradual. Cuando cambie la generación de igual y se va a ver más moderno que sus competidores actuales que en este momento se ven, y de nuevo repito la palabra, pues más modernos o más contemporáneos o más vigentes. Sea como sea, sigue siendo un interior fantástico, un interior bueno, así como lo sigue siendo unos años después el interior de un F10, que es la generación anterior a que uno se sube y dice, uy, es un carro hace 10 años, y sí, uno lo nota por algunos temas de tecnología, pero por el diseño ergonómico, eso sí no envejece, y eso se mantiene vigente, y eso se mantiene muy bueno, y en eso se mantiene como un buen BMW. Lo purista de un Serie 5 se delata también en la ausencia de asistentes electrónicos de ayuda a la conducción, al menos en la configuración local, y francamente no los extrañamos. La buena ingeniería no envejece y al Serie 5 probado aquí no le afecta, en términos de conducción, una vida comercial ya avanzada a la fecha de publicación de este video. Todo el balance entre motor, caja, frenos, suspensión y refinamiento lo definen bien en un segmento con rivales también muy bien conseguidos. Cuestión de gustos a la hora de elegir.
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.